que el asesino en serie al final es capturado después de haber matado un número determinado de personas, muchos de los abusadores de niños, de los maltratadores de mujeres, muchos de los que están cometiendo delitos ocultos que difícilmente salen a la luz, pueden probablemente tener una personalidad así. Oye, pero vamos a ver, porque a mí lo que me asombra de este tema es que lo que estáis sugiriendo es que las personas no son inherentemente buenas. O sea, vosotros lo que estáis diciendo es que hay unos personajes que no tienen conciencia ni compasión y que a lo mejor proceden de un ambiente familiar perfectamente estable, que no hay, que ni son pobres ni son, oye, de una raza maltratada. Exacto. Y luego me lo ponéis peor porque me estáis diciendo con Ger que no hay nada que hacer. O sea que a este señor que no tiene conciencia, que me oigan los funcionarios de las cárceles y de los ministerios y las familias anonadadas por este tema, que me oigan porque estáis diciendo que no hay manera de devolverle ni la conciencia ni la posibilidad de empatía, de ponerse en el lugar de los demás. Vamos a ver, yo creo, Eduard, que la ciencia ha demostrado hasta ahora sobradamente que el ser humano no nace ni bueno ni malo, nace con unas propensiones o unas tendencias que si no se canalizan bien pueden llegar a una agresividad y a un comportamiento explotador de los demás. Pero dado que podemos socializar, dado que podemos desarrollar una cultura, hemos creado una moral y una ética para regirnos, y los sentimientos podemos canalizarnos para fomentar ese potencial de solidaridad que también tiene el género humano. Ahora bien, los psicópatas representan el lado más oscuro del ser humano, puesto que estas personas, por las razones que sean, se revelan como necesariamente depredadores del resto de la especie. Es como una parte de nuestra naturaleza que no tiene esa capacidad de desarrollarse para la causa, digamos, del bien, de la solidaridad, de la compasión, etc. Y esto precisamente es por lo que el psicópata es el ser humano más peligroso que existe, sin ninguna duda. Puede estar, en la medida en que su ambiente le provea de las satisfacciones necesarias, puede estar integrado y no ser especialmente peligroso si a través de sus actividades y de las relaciones que tiene él se encuentra satisfecho. Pero ¿qué ocurre como los casos que Luis analiza? ¿Qué ocurre si necesita algo que no le da a su ambiente de relaciones normales? Entonces se convierte en un asesino, en un depredador. Puede matar, puede violar, puede actuar sistemáticamente, o bien, si él está integrado, puede utilizar su enorme poder para causar mucho mal en esas esferas del poder a la que antes hacía referencia. Luis, ¿y tenemos algún indicio, quiero decirte, porque los especialistas, los neurólogos, los psiquiatras forenses, vuestra comunidad me está diciendo esto no surge de pronto a los 18 años o a los 20 años. De pequeño, a una edad muy tierna, sí, ahí sale. Pero antes de decir tengo un niño psicópata, ¿hay algún trastorno? Estoy pensando ahora en el déficit de atención con hiperactividad, por ejemplo, sí, que me diga, oye, trátalo corriendo porque esto pudiera dar lugar más tarde a un psicópata. Sí, efectivamente. Se ve que ya desde la tierna infancia que un niño puede ser psicópata. Hay unos indicadores de riesgo, o factores de riesgo que pueden llevar a una persona luego a ser agresiva y conflictiva. Por ejemplo, los problemas en el parto, es decir, los partos con hipoxemia, con problemas de falta de oxígeno en el parto, los malos tratos infantiles, sobre todo, que generan pues, problemas de cortisona. Hay un aumento de cortisona en la sangre. Un niño que hasta los 3 años ha sido maltratado por sus padres, este aumento de cortisona lesiona las neuronas. Y este niño seguramente tiene más dificultad para controlar los impulsos cuando sea mayor. Y también algunos niños presentan lo que tú has nombrado muy bien, Eduardo, que se llama trastorno de hiperactividad con déficit de atención, que son niños muy inquietos, son niños que tienen mucho fracaso escolar, porque les cuesta mucho concentrarse, se están moviendo continuamente, están tocando las cosas de la escuela,
robando objetos de los demás, etc. Entonces, estos niños tienen un cierto riesgo, no de ser psicópatas, sino de padecer con posterioridad un trastorno de personalidad, dentro de los muchos tipos de trastornos que hay. Permíteme, lo Sí. interesante y lo problemático con respecto a la psicopatía es que en efecto ha comentado muy bien Luis cómo determinadas lesiones neurológicas pueden desarrollar pues una incapacidad posterior para aprender las normas, para relacionarse adecuadamente con la gente, etcétera. Pero todas estas personas de las cuales nos ha hablado Bob Hare, lo que mostramos es que su cerebro funciona de una manera diferente, pero no sabemos por qué. Oye, y cuando no funciona, pasa lo que pasa y la genética nos da una clave para ver quién lo hizo, ¿no? Quién era el asesino, y es el experimento de hoy en redes. Desde los guisantes de Mendel, la genética ha evolucionado no solo para conocer los fundamentos de la herencia, sino porque puede establecer con precisión la identidad de una persona. Tanto es así que no se concibe ya la investigación criminal sin la genética forense. Gracias a los adelantos de la biología molecular, cuando en el escenario de un crimen se encuentran restos biológicos, como pueden ser sangre, semen, cabellos, se puede determinar si pertenecen o no a un sospechoso por comparación de fragmentos de ADN. Estamos en el Instituto Nacional de Toxicología de Barcelona para estudiar el caso hipotético de una reyerta. Hemos recibido en el laboratorio una serie de muestras manchadas de sangre que pertenecen a una determinada persona. Pretendemos determinar si los restos de sangre que aparecen en esas prendas son de una determinada víctima relacionada con el asunto. Para ello procedemos a lo que es la extracción del ADN que se encuentra en esas manchas de sangre. Este proceso tiene por objeto fundamental liberar el ADN de esas manchas de sangre. Posteriormente, una vez que tenemos ese ADN liberado, lo que intentamos es amplificar, multiplicar ese ADN. Esto es fundamental porque la mayor parte de las muestras en el laboratorio forense vienen una cantidad de ADN muy pequeñas. Por lo tanto, necesitamos multiplicar, amplificar ese ADN. Para ello utilizamos una herramienta fundamental también en la biología molecular, que es la PCR, reacción en cadena de la polimerasa. La PCR, o reacción en cadena de la polimerasa, es básicamente un proceso que realiza miles de copias de ADN. Ahora bien, no copia más que los fragmentos específicos y concretos que interesan al investigador. En este caso, se van a multiplicar y secuenciar para ser comparadas 17 variables genéticas de la muestra inicial de sangre con la de la víctima. Una vez que tenemos este resultado, se trata de comparar ese perfil genético de esa mancha de sangre con la muestra de referencia, la muestra de la víctima. Si existe una coincidencia, lo valoraremos estadísticamente. Si no existe coincidencia en esos dos perfiles, daremos una exclusión. En este caso, la sangre extraída de las prendas recibidas coincide con la sangre de la víctima. A partir de ahí, con esta coincidencia de perfiles genéticos, será el juez quien decida si el portador de la ropa es inocente o culpable. Seguimos en redes de un tema terrible hoy, que es el de los psicópatas, ¿no? Y no hemos tocado todavía un tema angustioso, que es qué pasa en los tribunales con unos personajes que, como decía Vicente, no está claro que tengan una lesión que les haga, que explique su comportamiento. ¿Qué hacen los jueces? Yo tengo entendido que en Estados Unidos, si te declaran psicópata, si gente como vosotros allí decís es un psicópata claro, lo tiene mal. Lo tiene mal desde el punto de vista de libertad condicional o de soltarle, ¿no? Y lo tiene mal en cuanto a programas, porque Hare, una de las cosas terroríficas que me dijo, es que los programas de educación que se dan a los psicópatas muchas veces es peor si es un programa convencional, porque en realidad le enseña, le descubre más maneras de hacer mal, ¿no? En España, ¿qué pasa? ¿Qué hacen los jueces? Pues tradicionalmente la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha considerado siempre que el psicópata era imputable, es decir, que el psicópata era responsable de sus actos. Ajá. Porque de hecho el psicópata cuando actúa, cuando comete un hecho delictivo, lo hace con pleno conocimiento y con plena voluntad.
Es decir, sabe lo que hace, porque además es muy inteligente, y sabe por qué lo hace. Esto lo diferencia del psicótico. El psicótico es el individuo que está fuera de sí, el individuo que ha perdido el sentido de la realidad. Este no, el psicótico, el enfermo mental, este sería inimputable. Pero el psicópata generalmente es condenado. Es condenado porque se considera que actúa con pleno conocimiento y con buena voluntad. Ahora bien, los jueces, por supuesto que saben que los psicópatas son enfermos. Lo saben y muchas veces, y hay alguna sentencia que considera que al psicópata se le aplica lo que se llama atenuante analógica, que es una pequeña atenuante, que baja muy poquito la pena, pero permite aplicar lo que se llama una medida de seguridad. Es decir, permite considerar que este psicópata es susceptible de un tratamiento y por tanto pues se puede hacer algo con esta persona. Oye, con tus asesinos en serie, algunos de los cuales son psicópatas, no todos, ni mucho menos, ¿recuerdas el caso de uno que era psicópata? O vamos, o que vosotros declararíais es un psicópata, ¿y qué le pasó por ser psicópata? Sí. Por ejemplo, pues un psicópata puro de este libro pues sería un individuo que mató, por ejemplo, al dueño del local donde tenía un negocio para no tener que pagar el dinero. Después mató, al cabo de un tiempo, mató a un inspector del trabajo porque le reclamaban las nóminas de la Seguridad Social. Poco después mató a su pareja, la tiró desde un balcón, simulando un suicidio, pues porque no le interesaba salir más con esta chica. Es decir, el psicópata cuando mata lo hace simplemente para conseguir un bien lucrativo. Lo hace por egocentrismo. ¿Y el juez qué hizo? O los tribunales, quiero decirte, lo consideraron un atenuante, un agravante, el que era psicópata? Bueno, no lo dejaron... Este caso fue un caso muy atípico porque, no sé, las pruebas no estaban bien hechas, hay que repetir el juicio, pero luego murió, este individuo murió porque fue asesinado después el propio psicópata. Pero en general los jueces los condenan. Claro, lo condenan, pero es una forma, la condena es para proteger a la sociedad. Porque claro, si nosotros, por ejemplo, fuéramos a la cárcel y consideráramos a los psicópatas enfermos y abriéramos las puertas de la cárcel, entonces se generaría una gran inseguridad ciudadana. Y entonces, como forma de protección de la sociedad, los jueces lo único remedio que tienen es pues considerar imputables a los psicópatas. El concepto de enfermedad es un concepto un poco complejo porque la cuestión con el psicópata no es que, a diferencia del psicótico, por ejemplo, un esquizofrénico, él pierde contacto con la realidad. Es decir, él es plenamente consciente de lo que hace, él quiere hacer lo que sus actos demuestran, solo que no le importa. Es decir, así como una persona con una esquizofrenia, una psicosis, pierde su sentido de la realidad y por consiguiente la diferencia entre el bien y el mal de algún modo desaparece, el psicópata, sin embargo, es plenamente consciente, sabe que lo que está haciendo es un delito, que es moralmente equivocado, pero eso a él no le importa, no le concierne. Entonces, claro, el concepto de enfermedad tradicionalmente se entiende como aquella persona que es, digamos, incapaz de controlar y de ser consciente de sus actos. Y en el psicópata, sin embargo, lo es. Bueno, y los hay que son o han sido muy famosos, psicópatas famosos. En el siglo XV, el príncipe rumano Vlad el Emparador, origen del personaje literario de Drácula, empaló a 100.000 personas en 6 años. Enemigos turcos, adversarios políticos o simples súbditos cuya conducta desaprobaba. Esta gran impunidad de la que disfrutaban los nobles permitió a la condesa húngara Elizabeth Bathory torturar y asesinar a 650 muchachas, en cuya sangre se bañaba para conservar su juventud. Como Vlad, Bathory era una verdadera psicópata, incapaz de sentir remordimientos ante su conducta. Ambos alimentaron la leyenda de los vampiros. El mito de los hombres lobo también se ha nutrido de asesinos sin conciencia. En el siglo XVI, 2 casos pasaron a la historia. Gilles Garnier y Peter Stube asaltaron a niños por los caminos de Francia y Alemania y los devoraban. Uno de ellos incluso llegó a matar a su propio hijo y comerse su cerebro. Ya en el siglo XX se han registrado casos similares. Durante la Segunda Guerra Mundial y en medio del caos urbano de Berlín, Georg Grossmann mató a más de 50 mujeres para vender su carne por las calles de la ciudad. Fritz Haarmann tuvo la misma idea, pero se inclinó más por los hombres con los que, mientras eran mordidos en la yugular, alcanzaba el orgasmo.
Pero no todos los asesinos múltiples han sido tan sangrientos. Las mujeres suelen ser más refinadas. Existen numerosos casos de criadas y enfermeras aficionadas al veneno, capaces de asesinar a familias enteras